Si vamos a tratar de dar protección a los activos de información de una institución, lo que debemos conocer son los tipos de seguridad que nos van presentando determinados autores. En este caso, una muy sencilla, por así decirlo, de recordar es en el cual se clasifica la seguridad desde el punto de vista de la protección física y la protección lógica. Su nombre, como pueden ver, habla por sí mismo. La seguridad física se centra en que es resguardar todo lo que es hardware a partir de la protección, utilizando para ello ya sea espacios reservados, ya sea gabinetes y demás. En otras palabras, la protección de la N cantidad de dispositivos que posee una institución. Obviamente, dispositivos tecnológicos estamos hablando que estén relacionados con información. Mientras que la seguridad lógica va orientado ¿a qué? A la protección, como su nombre lo dice, ¿de qué? De toda la parte intangible. Estamos hablando de sistemas, las bases de datos, aplicaciones y demás. Todo aquello que esté relacionado con el manejo de información. Esta es una primera forma de ver o de clasificar la seguridad. Sin embargo, no es la única. Podríamos mencionar acá, por ejemplo, a ver, permítame, hay gente que está ingresando, ahora sí. Podríamos mencionar acá como siguiente tipo a lo que es la seguridad pasiva y la seguridad activa. En la pasiva, ¿qué es lo que se busca? Lo que se trata de hacer es, si he sufrido algún tipo de ataque, algún tipo de incidente que haya comprometido mi información, la idea de esta es poder recuperarnos en el menor tiempo posible. ¿Y para esto qué es necesario? Como pueden ver, es necesario contar con un esquema de copias de seguridad, estamos hablando de backups, que permitan a la institución, si ha pasado algo, bueno, tratar de volver a un punto anterior lo más rápido posible. Entonces, la idea de la seguridad pasiva es recuperarnos en el menor tiempo posible cuando se ha sufrido algún tipo de incidente. Mientras que la seguridad activa hace mención, hace referencia a la protección en tiempo real de nuestros activos. Y para eso se utiliza varios tipos de software, ¿no? Que nos van a permitir protegernos. Desde lo más básico conocido, que serían los antivirus, los firewalls basados en host o para los dispositivos, hasta ya soluciones un tanto más avanzadas, como los sistemas de detección de intrusos, prevención de intrusos para red, como podemos estar viendo en esa imagen. Es así que desde este segundo tipo de perspectiva, desde esta segunda forma de clasificación, ya estamos viendo que una de ellas me sirve para protegerme y la otra para recuperarme cuando algo ya me haya ocurrido. Un segundo enfoque de clasificación de los tipos de seguridad. Y finalmente, algo más cercano a lo que hablábamos el día de ayer. Si tomamos como referencia la ciberseguridad definida, la sesión pasada, en la seguridad orientada a la parte defensiva, ¿en qué consiste? En implementar determinadas técnicas, estrategias, políticas, buenas prácticas, todo lo relacionado a ello. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de lo que me importa proteger, que son los activos de información. Es decir, protegerme de todo lo que pueda venir. Mientras que la ofensiva, aquí qué busca, ¿no? Lo que busca es que yo conozca cuáles son mis propias debilidades, mis propias vulnerabilidades, haciendo ataques a mi entorno controlado. Ese sería el segundo enfoque. Bueno, entonces la diferencia entre estas está ahí precisamente, ¿no? Si yo quiero protegerme, si quiero defenderme, tengo que conocer cómo es que funcionan los ataques. Imposible poder conocer todos desde ya. Complicado, muy complejo. Pero hay patrones que se van repitiendo en los ataques y esa estructura, eso es lo que hay que conocer, ¿no? Para poder al menos aplicar algo más que me permita protegerme. Son estos entonces los tipos, como pueden ver, de seguridad que nosotros vamos a utilizar. Seguridad física, seguridad lógica, pasiva, activa, y la defensiva y la ofensiva.
Esto es presentado para ya empezar a entrar en materias respecto a lo que nos toca conocer. En este caso, hay varios tipos de amenazas que están presentes y que pueden aprovechar de alguna vulnerabilidad con la que cuenten nuestros sistemas, nuestro personal, cualquiera de nuestros activos de información para que pueda comprometerlo. Entonces, podríamos indicar que una amenaza es cualquier acción que quiere o que va a aprovechar una vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas. ¿Para qué? Para poder atentar contra dicho activo y cumplir algún propósito, ¿no? Desde robar información hasta de repente eliminar o dejar fuera de servicio. Las amenazas se clasifican desde dos puntos de vista. Las internas, que como su nombre lo indica, ¿dónde estarían originadas? Están originadas dentro de nuestra institución. Y las otras, que serían las externas que vienen desde afuera. Podemos tener entonces amenazas que puedan estar presentes desde cualquier lugar. Por ejemplo, ¿qué amenazas pueden comprometer nuestra infraestructura? Desde algo que no controlamos, en este caso podemos ver lo que son los desastres naturales, que pueden causar algún tipo de interrupción hasta paralizar por completo las operaciones de una institución, de una organización. Si bien nosotros estamos en un contexto donde no hay muchos desastres naturales, a excepción de alguna vez, algunas tormentas, granizos y demás, pero tornados, terremotos es algo no habitual, al menos en nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, de esa parte, un poco tranquilidad a la protección de, en este caso, la infraestructura, que sería un centro de procesamiento de datos. Otro tipo de amenazas serían robos, ¿no? Que pueden ser tanto físicos como lógicos. En este sentido, la importancia de preservar esto, ¿cuál será? Volviendo a lo que hablábamos la sesión pasada. El activo físico como tal, la laptop, el celular, el equipo mismo se puede reponer, pero lo que nos interesará es preservar la información que se encuentra en dicho dispositivo y para eso habrá que tomar distintas medidas, como estamos viendo, ¿no? Desde restricción de accesos, control, monitoreo, circuitos cerrados y demás. Otra amenaza que también puede comprometer por más que no parezca. ¿Qué ocurre si es que existen elevaciones de voltaje? ¿Qué pasa si es que la luz se corta frecuentemente? Puede llegar a dañar los equipos que tenemos. Entonces, en ese caso, se constituye también como otra amenaza. Ante ello, siempre es recomendable que las instituciones utilicen por lo menos los UPS. Ahora sí pueden utilizar también un generador electrógeno para tener energía eléctrica y que no estén sujetos a estos cortes. Perfecto, ¿no? La idea es proteger, reitero, todo lo que es nuestra infraestructura donde se está almacenando la información. Ya un tanto más lógico, cualquier tipo de malware o software dañino, desde ya es una amenaza latente que puede en cualquier instante comprometer desde mi computadora hasta los mismos servidores. Entonces es un aspecto que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Es una amenaza como tal. Ataques, ya esto es programado, si estamos hablando de ataques, algo que va a venir ya sea del exterior o algún empleado renegado, alguien de adentro, que aprovechando alguna falla, algún defecto que podamos tener en nuestros sistemas, va a intentar comprometer, ya sea escalar, ganar privilegios para acceder a información que no debería, hasta, como se dice ahí, o como se puede ver ahí, eliminar información. Constituye entonces también una amenaza. ¿Ataques a dónde? Ya no en este caso concretamente a lo que serían códigos sistemas, sino ya a los servidores, a los servicios que podemos tener cuando se dejan configuraciones por defecto. Usuarios, contraseñas, rutas, puertos por defecto, etcétera, pueden ser aprovechados para explotar y realizar algún tipo de actividad que pueda perjudicar a la institución. Entonces, aquí estamos viendo algunos tipos de amenazas, recordando una vez más que la amenaza es cualquier acción que va a aprovechar una vulnerabilidad. Entonces, tengo esto que puede ser externo.
va a querer aprovechar alguna falencia que tengamos. Dicho esto, si la amenaza va a querer aprovechar una vulnerabilidad, ¿qué será una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad no es otra cosa que un defecto, una debilidad que podamos tener, ya sea en nuestros equipos, ya sea en nuestros sistemas, o que sea parte de alguno de los 4 tipos de activos de información que habíamos explicado. Entonces, la amenaza, ¿qué va a hacer? Va a venir, acá hay una falla y voy a intentar aprovecharla para mi beneficio. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos relacionar entonces esto? Vamos a un ejemplo, a una analogía bastante sencilla que ya les mencionaba. Una amenaza puede ser un ladrón, ¿verdad? Esa es una amenaza que va a intentar robar, por ejemplo, no sé, mi vehículo, mi automóvil. ¿Cuál sería una debilidad que hubiera identificado que yo tengo? Lo deja su automóvil parqueado en una calle donde no hay gente, donde no hay cámaras. Hay una debilidad que no estoy yo teniendo ese cuidado. O lo deja las ventanas abiertas, así sea pequeñito de atrás. Otra analogía, siguiendo con lo mismo, pero ahora si lo orientamos a nuestra área. ¿Qué pasa si en el sistema de calificaciones, por ejemplo, de la universidad, este no utiliza protocolos seguros? De tal forma que ustedes cuando ingresan su usuario y su contraseña, eso puede ser capturado a partir de alguna herramienta. Ese sistema tiene una debilidad, una vulnerabilidad que no utiliza protocolos seguros para proteger su comunicación. ¿Cuál sería la amenaza? Lo que quiere hacer el ciberatacante, el ciberdelincuente, de repente es robar sus credenciales. Entonces, aprovechando esa debilidad que tiene el sistema, que no está seguro, va a lograr su propósito, o al menos va a intentarlo. De esta forma, entonces, las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades. Si vamos a hablar de las vulnerabilidades, la herramienta, el framework Metaxploit, contiene una gran gama de exploits. ¿Qué es un exploit? Son programas que han sido creados, secuencias de códigos, que ya tienen vulnerabilidades reportadas y que sirven para hacer testeo, para hacer el pen testing hacia nuestros equipos. A ver, esta vulnerabilidad, ¿será que le afecta a este servidor que tengo con, por ejemplo, no sé, Windows Server 2012? Quizás sí, por la versión. Tomando en cuenta entonces este escenario de las debilidades, estas se pueden presentar tanto en el hardware como en el software. No necesariamente tiene que ser un sistema a nivel lógico, sino que también nuestros componentes de los equipos que utilizamos pueden ser comprometidos, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿quién se va a encargar de dañar esto? ¿Quién va a intentar aprovechar las vulnerabilidades que están presentes? Muchas veces por defecto de esta fabricación y en la mayoría de los casos que nosotros mismos los generamos por errores de configuración, por errores de código. Los primeros que se van a encargar de eso son los malwares. ¿Qué es un malware? Yo les consulto. Ahí tenemos un resumen, varios tipos de imágenes. Desde ya, esa no es la forma real que tienen, ¿verdad? Sabemos. Simplemente es una imagen un tanto más didáctica para poder representarlos. Un malware es una secuencia de código, es un software que ha sido creado con el propósito de realizar algún tipo de acción en un dispositivo. Desde lo que es simplemente ocultar archivos, borrar archivos, bloquear, saturar el dispositivo, etcétera, cualquiera que haya sido su propósito, pero va a buscar molestar, perjudicar, dañar cualquier tipo de software entonces que tenemos ahí. Antes de continuar, no sé si hasta este punto hay alguna consulta. Todo claro, Inge.
Continuaremos entonces, si es que no hay hasta acá consultas. Bueno, gracias por el feedback. Volviendo a los tipos de malware. ¿Qué encontramos acá? Al decir malware, hablamos de la clasificación general, pero dentro de eso tenemos muchas variantes. La más conocida, la que manejan casi todas las personas, serían virus, ¿verdad? Este tipo de software generalmente lo que hace es adjuntarse a archivos ejecutables, de tal forma que cuando yo lo activo, cuando quiero instalar algún programa, alguna aplicación, al mismo tiempo estoy dando el permiso para que este virus se haga o se instale y empiece a distribuirse en lo que es mi sistema y pueda hacer el daño. Esto es lo más básico que conocemos. Entonces, este tipo de software que se adjunta a otros archivos ejecutables y necesita la activación del usuario final. Otro de los bien conocidos son los troyanos. Este tipo de malware lo que hace es tomar una apariencia benigna, por así decirlo, es decir, se hace pasar por algo que no es. De ahí el nombre, ¿no? De troyano, viene del caballo de Troya, ¿no? De esta obra, ¿no? ¿Qué pasa acá? Podemos tener la apariencia de que este puede ser un activador, me va a quitar las restricciones para X programa, para un crack, sirve de un crack, lo que sea, pero en el fondo no sabemos en realidad qué está haciendo. De repente sí, de repente está funcionando como crack, pero en segundo plano ya está abriendo algún puerto lógico, está sacando información, está enviando, está permitiendo conexiones remotas, etcétera, dependiendo a cuál haya sido su propósito. Tengan en cuenta entonces que esta es una segunda variante. Finalmente, acá hablaríamos de lo que son los gusanos. Digo finalmente porque estos son los más conocidos. La diferencia de este tipo de malware con relación a los anteriores dos es que este se puede propagar a partir de las conexiones de red. Tenemos entonces un gusano que ha infectado un equipo y este no se va a quedar ahí, ni corto ni perezoso, va a empezar a moverse, a viajar hacia los determinados equipos. Va a ir avanzando. Si estas son las tres variantes más básicas que conocemos, también pueden ser considerados como tipos de malwares otras que existen. Este es el caso de los spywares, que ustedes quizás en algún momento los han utilizado. Esta secuencia de código que permite, a partir de una aplicación que yo puedo instalar, bueno, muchos antivirus, la mayoría no te permiten, los bloquean precisamente porque va en contra de la privacidad, es que están capturando lo que nosotros podemos ir tecleando. Un keylogger se encarga de eso, es parte de un spyware, porque está espiando las actividades de un determinado usuario. Así que a partir de esta variante también hay que tomar en cuenta que es un tipo de malware, ¿no? Por eso es que las firmas de antivirus restringen, lo bloquean así por así, no te permiten utilizarlo. No tan dañinos. Los adwares principalmente va orientado ¿a qué? A este tipo de publicidad que vemos en la imagen pequeña. Si bien digo que no son muy dañinos, es que en el fondo de repente pueden ser algunas publicidades válidas, pero ya haciendo clic no sabemos cuál es el objetivo, a dónde nos pueden estar redireccionando o de repente pueden estar queriendo hacer algún tipo de descarga. Software de publicidad, este adware, a veces que viene y se instala con qué. Cuando yo me bajo algún programa y demás y empiezo a instalar con todo next, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Ni siquiera estoy viendo a qué le estoy dando permiso de instalar. Tenemos entonces este tipo de malware que muchas veces se va instalando y empieza a aparecer en nuestros navegadores, ¿no? Con el propósito de ayuda, mejorar, optimizar, pero reitero, yo estoy dando permisos y no sé en realidad qué está haciendo en segundo plano, qué información puede estar recopilando y demás. Los scarewares. ¿En qué consiste? Bueno, esto
Su función, como el nombre dice de scare, es causar temor en el usuario. Entonces, usuarios que no tienen mucho conocimiento, que están en su máquina y de por sí les aparece una pantallita, una ventanita que les dice: advertencia, se han encontrado 300 virus en su dispositivo, si quiere solucionar, haga clic aquí o descargue la siguiente herramienta. Una vez más, está jugando a nivel psicológico con las personas, tratando de engañarles, haciéndose pasar por el mismo sistema operativo. Ahora, las personas que no conocen de ello, bueno, se van a asustar. Hay virus y ahora tengo que arreglar, descargaré. Peor, ¿no? Hay que tener cuidado. Estos elementos, si bien a nosotros por ahí no nos vayan a tocar porque conocemos, reitero, en las capacitaciones, en las socializaciones, hacia funcionarios, hacia el círculo familiar más cercano, no está de más informar sobre esto para que no caigan en este tipo de engaños. Otras variantes. Los rootkits, bien peligrosos son estos. ¿Qué es lo que hacen este tipo de malware? Lo que va a hacer es abrir un puerto lógico, de tal forma que otra persona puede tener acceso remoto a nuestro dispositivo y si ha logrado escalar privilegios, tener un usuario, hacer modificaciones, perdón, va incluso a poder controlar nuestro equipo, controlar nuestra camarita, poder saber que estamos tecleando, hacer capturas de pantalla sin que yo me dé cuenta. Entonces son bastante peligrosos. ¿Cómo generalmente se infectan? Reitero, cuando hacemos instalación de software de dudosa procedencia o en esto de los cracks. Reitero, no siempre sabemos qué trabaja ahí. O es que ustedes se ponen a analizar. Este crack me he descargado. A ver, veamos la secuencia. ¿Qué está haciendo? Complicado y muy rara vez, ¿verdad? Y eso prácticamente casi nadie hace esa acción. Entonces hay que tener cuidado con estas variantes. ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta? Bueno, empieza a incrementarse el tráfico de red para empezar. La misma memoria RAM, el procesador, empieza a consumir mayor cantidad de recursos. Es importante monitorear los procesos que se están ejecutando. Eso es lo que podemos hacer para ir identificando si es que mi antivirus, si es que mi firewall de mi máquina no lo ha detectado. Por error, de repente yo lo he desactivado para hacer alguna instalación o hacer un copiado de red de algo. Por eso no es recomendable. Siempre es importante tenerlos activos para que al menos puedan identificar alguna de estas variantes. ¿Por qué ser un malware los boots? Si nosotros estamos utilizando un boot o ustedes han utilizado para unirse a los grupos de las distintas asignaturas, ¿no? Donde están llevando o las materias que están llevando. El propósito de un boot es realizar acciones de forma automática. Ya lo han visto, ya han experimentado y demás. Pero un boot que ha sido programado para realizar alguna acción dañina, y peor aún, cuando son un conjunto de máquinas que trabajan como una red, una bootnet, y bueno, estos van a cumplir alguna acción ilícita, que puede ir desde simplemente hacer un scrapping, robar información, hasta de repente lo que sería lanzar ataques de denegación de servicio y tumbar sitios webs o servicios. El ransomware. ¿Qué hace este ransomware? Que es uno de los más peligrosos de los últimos años, desde que se ha hecho famoso el 2017. Lo que hace esta variante es ingresar a algún dispositivo y empieza a encriptar determinadas zonas del disco o de repente todo el disco duro. ¿Y la característica cuál es? Si te lo está encriptando no te va a decir esta es la contraseña para que desencriptes, ¿no? Te va a pedir que pagues a partir de bitcoins generalmente para que te puedan hacer llegar la contraseña. Mucho va a depender del algoritmo que han utilizado. Si es un algoritmo asimétrico, ahí está bastante complicado poder descifrar. Muy difícil, muchas veces ni siquiera se va a lograr recuperar la información. Entonces, una de dos opciones. Me arriesgo a recuperar la información porque yo no había sacado un backup por una irresponsabilidad o descuido. O la segunda, no voy a pagar nada, ni modo, vamos a tener que dar un formato en bajo nivel a este disco duro
perdemos todo lo que está ahí, pero teníamos backups. Entonces vamos a poder restablecer. ¿Se dan cuenta la importancia de los backups? Que no es exageración lo que les decía la sesión pasada. Repito, siempre, espero que estén sacando backups de su información más importante. Si no es de ustedes, al menos la de un familiar. Esto es lo que utilizas en tu trabajo y demás. Entonces, una copia por si pasa cualquier situación. Casos que les podría comentar, sin dar nombres, pero de algunas personas que conozco, que se mueven, que trabajan en instituciones así, en lo que es distribución de equipos, soporte, instalación, venta de soluciones. Cada caso que me han contado de instituciones grandes del país, grandes hablando así de bancas, de instituciones del gobierno, en las cuales se han visto comprometidos por distintas variantes y lo que fallaban, y me comentaban en dos casos, es sus copias de seguridad. En una no habían sacado 3 días antes, o sea, 3 días que podían perder. Y en el otro caso, sus copias de seguridad no estaban bien almacenadas. Entonces sus cintas ya se estaban gastando. O sea, hay muchos casos, muchas cosas que tenemos que considerar. En este caso, si estamos hablando del malware, vuelvo a reiterar, dependiendo a la magnitud, al daño que puedas realizar esto, lo que me interesa es mantener las operaciones activas de la institución. Y la mejor forma, repito, es contar con backups actualizados. Eso es lo que me va a salvar en cualquiera de estos escenarios. Por más que se dañe, que se queme el equipo, ya podemos comprar el equipo. Pero la cosa son los datos. Eso es lo que a veces no se va a poder recuperar. Estos son algunos tipos de malware, por lo tanto, que existen. Sin embargo, dentro de los ataques, de las amenazas y demás, no se detiene acá. Podemos pasar a hablar de lo que es la suplantación de identidad, o como ya lo hemos escuchado bastante manejar el término phishing, ¿verdad? Este tipo de fraude consiste en ¿qué? Hacerse pasar por otra persona, por otra entidad, con el propósito de ¿qué? Engañar a la víctima y acceder, robar algún tipo de información, incluso yendo a casos en los cuales, y bueno, el principal objetivo que es hacerse de dinero, ¿verdad? A partir de engaños. Como parte del phishing, si bien los ciberdelincuentes van a ir probando, a ver si tengo suerte, mando este mensajito, a ver si caen, cuántas personas caen. Muchas veces se hace un estudio, un análisis. Esto es conocido como la suplantación de identidad focalizada. ¿Qué significa esto? En función a los intereses de cada persona, pueden ir lanzando señuelos, anzuelos para que nosotros podamos caer. Por ejemplo, no sé, si soy una persona que le gusta estar constantemente con videojuegos y voy comprando tarjetas, créditos y demás, bueno, a este le podemos hacer un engaño. Le vamos a ofrecer este tipo de tarjetas a la mitad de precio. De repente yo puedo caer, ¿verdad? Esta es una oferta, tengo que aprovechar. Y en el fondo estoy dando información y estoy perdiendo dinero. ¿Han caído en este tipo de estafas? Yo espero que no. ¿Les ha llegado en algún momento? Y de repente sí, y quizás a varios de ustedes. Como por ejemplo este tipo de mensajitos, que son ganadores de determinados productos, autos últimos modelo. Si haces clic eres el usuario 1.000.000 y por lo tanto te llevas esto. Es decir, hay muchas formas, muchas variedades que quieren utilizar estas personas para que nosotros caigamos. Si nos centramos en este mensaje, bueno, ya es sospechoso desde ya. No el hecho de que diga acá Google y que veamos el símbolo acá de Chrome para que yo crea, ¿verdad? Incluso se está utilizando ¿qué? Un protocolo seguro, como pueden ver así. Pero la cuestión es el dominio que continúa. Es importante entonces analizar antes de acceder a este tipo de ofertas. ¿Qué otras formas utilizan para tratar de engañarnos? Tenemos lo que es conocido como el phishing. El phishing consiste en ¿qué? En una suplantación de identidad
pero en este caso utilizando llamadas telefónicas, principalmente haciendo referencia a voz IP, aunque nosotros lo podemos considerar como una llamada telefónica sin necesidad de usar VoIP. Una llamada, usted es el acreedor, usted ha ganado en el sorteo del banco tantos. O otro tipo de engaño que se ha hecho muy popular, ¿no? Y de repente alguno de ustedes con mayor experiencia que yo podría hablar al respecto. ¿Cuál es esta técnica o cómo? Llamadas de supuestos familiares que se han quedado trancados, varados en aduanas, en aeropuertos, y te pedían que les deposites, por favor, dinero a tal cuenta para que puedan seguir su viaje. No sé si han escuchado o les ha pasado. Esto yo les comento porque a un familiar mío eso le estaban haciendo, ¿no? Afortunadamente, bueno, él no se quedó callado, averiguó bien, dice que tal persona está en el tal aeropuerto de tal lugar. Falso, él está acá, listo, hasta ahí. Pero algunos que no averiguan ni demás, seguramente muchas personas han caído en esto. Engaños a partir de llamadas telefónicas. Un poco más utilizable en función a lo que nosotros manejamos, que son aplicaciones para enviar principalmente mensajes, ¿no? El smishing. Esto viene del SMS, pero ha escalado a las demás plataformas que utilizamos, a Telegram, en este caso a WhatsApp, por ejemplo, donde nos mandan ese tipo de mensajitos que ustedes están viendo. Un SMS en la parte de la izquierda y acá en la parte inferior, ¿qué es lo que pueden ver? Un mensaje hacia WhatsApp. Ese mensaje me lo enviaron a mí el año pasado, creo ya. Yo, perfecto, esto voy a sacar captura y voy a utilizar en mis diapositivas para mostrarles. Vean ahí, qué es lo que me había llegado por el 100 aniversario de Toyota y demás. Pero vean esa URL. Incluso ingresando eso no es el sitio original. Otra técnica de engaño, ¿no? A partir del envío de mensajes. Vean, muchísima variedad, ¿no? En base a todo lo que estamos viendo. Bastante complicado poder ir controlando todo esto. El farming. ¿En qué consiste esto? A partir de envenenamientos DNS, es decir, cuando mandamos una petición, sabemos que el servidor DNS lo que tiene que hacer es consultar con los demás para que nos devuelva un dominio. Este dominio está relacionado a una IP y a esa IP es a donde va a ingresar nuestro navegador. Pero si se engaña al servidor, si se hace un envenenamiento DNS, nos va a dar una IP falsa y nos va a redirigir a un sitio web fraudulento. Vean una vez más la captura. Acá parece que estamos entrando a Google, pero la URL no tiene nada que ver con Google. Otro tipo de engaño que se va utilizando. El walling. Bueno, esto lo que hace, como está en la imagen, es seleccionar como objetivos a personalidades, a personas que tienen mucha influencia, políticos, celebridades y demás, para que puedan caer en técnicas de engaño y robarles cierta información. Como es bastante popular en el caso de celebridades, ¿no? Se ha filtrado fotografías de X persona, se ha filtrado video de Y persona, así. Objetivos de alto nivel. Hasta acá, hablarles un poco lo que está relacionado a la suplantación de identidad. No sé si tienen algún comentario, alguna experiencia, algo en relación a lo que estamos hablando. Yo ya les estaba hablando sin micrófono. A ver, entonces, bueno, ahí me comenta alguien que en los grupos de la carrera siempre están mandando esos mensajes de WhatsApp.
Bueno, también entonces eso hay que tener cuidado, habrá que identificar quién manda. Si son simplemente publicidad, o ya es con otro propósito. No, ahí los administradores deberían actuar. En este caso, la otra consulta. El mensaje si llega por WhatsApp, sí, sigue siendo smishing, porque porque el smishing ha sido tomado en cuenta a partir de ¿qué? Del envío de mensajes de texto. Si bien se ha empezado con los SMS, ha evolucionado a este tipo de mensajes. Es considerado entonces el smishing. Bueno, vamos entonces con lo que sigue. Distintas técnicas, obviamente ustedes no creo que caigan en ese tipo de engaños, ¿no? Ah, me he ganado un Toyota último modelo, entro, doy mis datos y listo. Pero ojo con su círculo cercano. Ahí es a los que hay que capacitar, reitero, ya por 10ª vez creo. Siguiente entonces. Los envenenamientos. A partir de lo que se ha empezado a utilizar HTML5, algunos tipos de componentes ya han quedado obsoletos. Por ejemplo, es muy raro ahora encontrar lo que es algún componente para Flash Player, por ejemplo, en las páginas. Si son muy antiguitas, no lo han actualizado. Quizás si haya complementos que todavía están ahí. Esos complementos son los que se utilizan para envenenar el sitio web y robar información, comprometerla. Por lo que, y esto no es materia mía, pero siempre es importante a nivel web utilizar, revisar librerías y demás, ver que no tenga ningún tipo de fallo o vulnerabilidad en los mismos comentarios que se vayan reportando por los usuarios o en los repositorios del mismo JIT, ¿verdad? Envenenamientos del tipo SEO, es decir, estos ya nosotros no los pudiéramos controlar como tal. En el caso de que se hubiera hecho un envenenamiento a nivel local, es decir, a los archivos que se encargan de controlar los respectivos dominios, eso yo pudiera controlar en mi máquina. Ver, alguien ha entrado, ha cambiado los IPs y entonces esto está enviando peticiones a un servidor DNS que no debería. Pero cuando esto ya es a otra escala y se ha comprometido, por ejemplo, los servidores DNS de la institución, de los proveedores de servicios, ya yo ya no puedo hacer nada. Este tipo de envenenamientos, ¿qué es lo que busca? Posicionar en los primeros lugares sitios web fraudulentos. Les pregunto a los demás, ¿se me está escuchando entrecortado? Me están comentando eso. Yo le escucho claro, Inge. Todo normal, Inge. Se lo escucha bien, Inge. Ok, entonces, de repente habría que hacer un cambio de red o una ubicación para el compañero que me dice que me está escuchando entrecortado. El resto reporta que está escuchándome correctamente, por favorecito, si lo puede ver. Retomando entonces. Este tipo entonces de envenenamientos va a tratar de posicionar sitios maliciosos en los primeros lugares de tal forma que, ¿qué hacemos cuando buscamos cierta información? Generalmente entramos a los primeros, ¿no? Este es el que me recomienda, entonces acá voy a entrar. Ahí va a tratar de captar la mayor cantidad de gente para hacer algún tipo de actividad, robar información o lo que sea que están ellos queriendo hacer. Estos son los envenenamientos, entonces, lo que puede también estar ahí presente. A continuación de ello, debemos hablar de los ataques a la red, ya que hay muchas variantes. El más conocido son los ataques DOS o denegación de servicio. ¿Cuál es el propósito? Resumido en esta imagen. Que el atacante envíe cientos, miles de peticiones hacia un objetivo, que puede ser generalmente un servidor web, un servidor DNS, un servidor DHCP, de tal manera que
ante tanta petición, este se quede sin recursos y fuera de servicio. De tal manera que cuando un usuario legítimo mande una petición, no le atienda. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin recursos, ha caído. Este es un ataque de denegación de servicio. ¿Sencillo? Sí, herramientas para hacer esto tenemos bastantes. Ya van a experimentar a medida que vayamos viendo, llegando a los laboratorios, actividades de los parciales. Son elementos que generalmente se les pide para que ustedes no se queden con la duda, para que ustedes sean los que trabajen, interactúen y experimenten a ver cómo es, cómo funciona. La evolución, por así llamarlo, de la denegación de servicio. La denegación de servicio distribuida. Actualmente, si yo quisiera tumbar un sitio web desde mi computadora, mandando así miles de peticiones, no le va a pasar nada al servidor, porque ya está preparado por el mismo ancho de banda, por la configuración, por las memorias y todo lo demás que tienen. Difícilmente yo lo voy a tumbar. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente los hacktivistas para dejar fuera de servicio? No es solamente uno, son cientos, miles de dispositivos que de forma simultánea, si bien entre ellos coordinan, o el atacante puede tomar el control de muchos equipos a partir de botnets, como les mencionaba, millones de peticiones simultáneas hacia un objetivo en el mismo instante, de tal forma que, dependiendo a la protección que vaya a tener este sitio, si ha contratado servicios externos y demás o no, puede estar fuera de servicio, lo pueden hacer caer. Vean la diferencia entonces. En una denegación de servicio distribuida, son múltiples dispositivos los que están mandando miles de peticiones hacia un solo objetivo. Y en el mejor caso, o en el mejor escenario para ellos, tendrán éxito y van a tumbar determinadas páginas web, sean bancarias, sean de gobiernos o de cualquier lugar al que quieran afectar, perjudicar, molestar o dañar. Este es el tipo de ataque de red más conocido que se utiliza, los de denegación de servicio. Otras variantes de ataques de red, el sniffing, que consiste en espiar el tráfico que está viajando en la red. ¿Recuerdan que se les ha enseñado en redes la herramienta Wireshark? Se les había dicho, este es un sniffer. ¿Qué nos permite? Nos permite poder analizar el tráfico de red que está entrando, saliendo de mi tarjeta de red. Ahora, esto sí se utiliza en una configuración donde la tarjeta trabaje en el modo promiscuo, es decir, va a poder captar el tráfico de toda la red, no solamente el que está dirigido hacia mí. Ahora, si son comunicaciones que no están protegidas, que no están cifradas, ¿qué va a ocurrir? Si ustedes están poniendo una contraseña, un usuario, esto está enviándose a toda la red y yo lo puedo estar captando, recopilando. Eso es el sniffing entonces, espiar el tráfico que está viajando por la red. ¿Peligroso? Sí, pudiera ser. Pero la característica es que solamente está espiando, no hace nada, solo escucha como vemos en la imagen. Lo que sí es peligroso es esta otra, que es el hombre en el medio, o el MITM. ¿En qué consiste este ataque de red? Si bien puede estar espiando, similar a lo que hace el sniffing, pero acá el hombre en el medio lo que hace es interrumpir la comunicación y ponerse al medio del emisor y el receptor. De tal forma que todo el tráfico que se están enviando, origen, destino, pasa por este atacante. Y no únicamente él puede espiar, sino hasta puede hacer modificaciones, puede hacer cambios. De tal manera que en el caso en el cual nosotros podamos haber sufrido este tipo de ataque, muy difícilmente nos vamos a dar cuenta. Vamos a seguir comunicándonos como si nada con el servidor. Seguimos enviando, recibiendo datos, pero esto está pasando por una tercera persona, por una máquina que puede estar haciendo modificaciones. Entonces, ¿cómo me daría cuenta de eso?
Generalmente este tipo de ataque funciona dando de baja a los servidores de HCP en una red pública. Un usuario va a una red pública, se conecta a un servicio de internet gratuito, le da IPs y empieza a comunicarse. Entonces, ¿qué hace este atacante? Lo que hace es tumbar el servidor de HCP, él se convierte en el servidor de HCP, él manda las peticiones, o sea, no él, su máquina, el usuario, ya, acá está la red, me conecto a esta red, su tráfico los redirige hacia los sitios que quiere consultar, por lo tanto el usuario nunca se daría cuenta. ¿Cómo pudiera yo controlar esto? Revisando, ¿a qué servidor de HCP me estoy conectando? ¿Cuál es la IP? Voy a poder conocer de cualquier red pública a la que yo vaya, restaurantes, aeropuertos, terminales, etcétera. Por eso no se recomienda así por así. Si voy a usar una red pública, al menos tendré que navegar en el modo anónimo, ¿verdad? Y no ingresar a cuentas que me puedan comprometer, redes sociales, bancos y demás. Porque es complicado poder identificar este tipo de ataques, como se estarán dando cuenta. Ataques a las redes móviles no están exentos, ¿no? Hay muchas variantes. Con lo que les voy a mostrar acá no quiere decir que eso sea todo, pero son de las más conocidas. El malware o greyware, como le llaman otros. ¿En qué consiste? Bueno, el propósito principalmente es simplemente molestar. ¿A partir de qué? De alguna instalación no es tan habitual en lo que son teléfonos móviles, tienen un mayor nivel de protección, a no ser que yo me instale apps, APKs, bajándome así, que no estén en el Play Store y demás. Entonces, dependiendo a lo que hayan sido programado en esto, pueden realizar tareas un tanto extrañas, como por ejemplo, ¿por qué de por sí esto me está pidiendo constantemente esta aplicación que yo me he bajado, no sé, digamos, para editar música, por darles un ejemplo, porque constantemente quiere habilitar mi ubicación? Porque sí o sí, pese a que yo le he dicho que no lo haga ya, y sigue apareciendo. Son aplicaciones que, además de hacer el propósito o el objetivo por el cual han sido creadas, tienen una tarea en segundo plano. Por eso es que existen depuraciones de las apps que se van subiendo, ¿no? Análisis y demás, para evitar que intenten robar información o hacer algún tipo de ilícito. Ya en este caso, en nuestros dispositivos móviles. Otra variante, el Blue Snurfing. ¿En qué consiste? Si hablamos referencia a Blue, inmediatamente se les viene a la mente lo que es la tecnología Bluetooth. ¿Qué ocurre? Principalmente en dispositivos que ya son o han quedado un poquito rezagados en el tiempo, que ya no permiten utilizar versiones de Android, en este caso vamos a hablar más recientes, o versiones de sus sistemas operativos. Cuando ya no lo pueden actualizar, cuando llegan a su punto, estos ya no pueden ir controlando los distintos tipos de vulnerabilidades que tienen. Ya no van parchándolas, incluso dejan de recibir soporte. Y con ello, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede pasar con este ataque es que a partir de una conexión Bluetooth, sin necesidad de que el otro usuario confirme, se logra hacer el emparejamiento de dos dispositivos, el del atacante y el de la víctima. Y si está en una conexión Bluetooth, bueno, ya tiene un acceso de red, por lo tanto puede acceder a determinada información, desde copiarse historiales o de repente borrado. No es muy frecuente. Donde generalmente se ve, como les digo, en dispositivos que utilizan la red Bluetooth y que no tienen actualización de su firmware o de su sistema operativo. Esos son los principales objetivos de esta técnica. Yo estoy seguro que de todos los que están conectados, el 99% hace actualización del sistema operativo, porque a veces nos obliga, ¿no? De alguna u otra forma, entonces estamos manteniendo protegido nuestro equipo haciendo actualizaciones. Bueno, ahora ya depende de lo que yo haga con mi equipo, ¿no? Los permisos que habilite, si tengo mi red Bluetooth activa todo el día, por más que no esté utilizando mis audífonos o lo que sea, ya, eso va a depender, ¿no? Pero
Esta técnica consiste en eso, ¿no? Hacer un emparejamiento sin necesidad de que la víctima acepte dicho emparejamiento para robar la información. El último de los ataques de red, así de forma resumida. El SIM swapping. ¿En qué consiste? En duplicar la línea, el número de la posible víctima. ¿Para qué? Para que pueda robarle acceso que puede tener asociado a su chip. No sé si han escuchado esto. Y en realidad no estoy seguro si sea este el ataque que se ha utilizado o ya está más orientado a las aplicaciones. Finales del año pasado o el año pasado concretamente, creo que incluso inicios de hasta enero, ha habido varias denuncias, ha salido en noticias que varios usuarios de algunos bancos de por sí habían tenido o han encontrado que se les ha descontado, que han hecho ellos transferencias hacia hacia ciertas cuentas. Entonces se ha armado un quilombo ahí, donde los bancos decían, no, esto no tiene que ver nada con la seguridad de nuestras aplicaciones, esto está más en la falla que tienen los clientes en sus dispositivos móviles. Pero en uno de los casos que yo había escuchado, justo y precisamente a nivel nacional, hacía referencia a algo así, que no tenía el acceso a su teléfono, o sea, su teléfono estaba funcionando normal, luego de por sí dejó de funcionar, no se conectaba a la red. Ya una vez que lo has reiniciado, pasado una hora, lo conectó nuevamente el chip, ya todo normal, estaba funcionando en la red. Y casualmente una de esas personas resultó ser víctima de esto. Entonces, yo lo he visto relacionado a este ataque, en los cuales se hacen con el control de la línea y a partir de eso logran realizar algún tipo de actividad. Ha salido, de repente han debido escuchar, ¿no? Cuántas personas denunciando a los bancos, ¿no? Incluso su oficial de seguridad del banco salía a desmentir diciendo que no, esto es descuido de los usuarios, nada que ver con el banco, con la institución. Ha hecho noticia bastante, ¿no? Porque no ha sido una ni dos personas, han sido varias las afectadas. Entonces, dentro de los ataques de red, están a la orden del día y hay para todos los gustos, como pueden ir bien. Hasta este momento, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Hay que tener cuidado prácticamente, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo único que podemos hacer ante ello? Si estoy teniendo algún tipo de inconveniente, y bueno, yo no voy a poder arreglarlo porque no tengo acceso a los historiales de las radiobases, ¿no? ¿Quién se está conectando, usando qué dispositivo? Ante ello, lo más recomendable que sería ir a nuestro proveedor de servicios y ver qué está pasando ahí, si es una falla de ellos o algo irregular. Es lo único que podríamos hacer, ¿no? Hay que tener cuidado nada más con esto y ahora con la información que se les da, algo irregular, identifican, a ver, veamos, esperemos que no sea nada así, haremos un reporte, veremos y ya. Porque luego dar solución, imposible, ¿no? ¿Quién te va a dejar entrar ninguno de los proveedores a ver historiales y demás? Habrá que hacer el reporte necesariamente. Ok, gracias por la participación, por el comentario de uno de sus compañeros que hacía mención a algo relacionado a esto, ¿no? Del dispositivo ante estas falencias. O tal vez no ser extremistas, ¿no? Quizás no es algo así como tal, un ataque a alguna falla en nuestro mismo equipito y demás, pero siempre es importante averiguar, ¿no? A ver qué está ocurriendo ahí. Vamos a otro tipo de ataques, a ver qué hora es. Ya nos apuramos un poco.
Los ataques a las aplicaciones, a los sistemas y bases de datos. Uno de los más utilizados, de los más populares, consiste en los ataques XSS, que permite, ¿qué cosa? Colocar o inyectar lo que son scripts en los determinados sitios web, formularios, URLs y demás. De tal forma que lo que estamos haciendo es generar otros componentes que no son los originalmente diseñados en las páginas, en los formularios, como podemos ver acá. Hay una página en el fondo. ¿Qué cosa no es parte de esta página del fondo? Es este mensaje, esta ventana, este pop-up, que ha sido creado mediante código en JavaScript para que me muestre esta pestaña. Esto no tiene nada que preocuparnos, de repente estamos diciendo. Esta es simplemente una pequeña muestra, porque los ataques XSS están clasificados en 3, y ahí se ve realmente el daño que pueden causar. Por ejemplo, el persistente, el script maligno, se almacena en el servidor. Entonces, si se almacena en el servidor, cualquier usuario normal que se conecte ya va a estar recibiendo código, en este caso, maligno. Solamente estoy viendo acá una ventana, pero yo puedo ingresar, ¿qué cosa? Imágenes. Puedo hacer que parezcan que son las reales del sitio, botones, enlaces, que pueden engañarnos y hacer que caigamos haciendo clic en ellos y llevándonos a un sitio fraudulento. Son muy peligrosos estos ataques. En el reflejado, ese script dañino va a ser parte ¿de quién? De la petición que va a mandar nuestra víctima y en la respuesta, para engañarlo por completo. Y el local, acá estamos viendo un local, este script únicamente ¿dónde se va a ejecutar? En el navegador de la víctima. En cualquier otra pantalla, en cualquier otra máquina de los usuarios, verían el sitio web normalito. Pero en el caso de nuestra víctima, además de ver el sitio web normal, tendría un componente extra que no es parte del sitio legítimamente. Vayamos explicando entonces rápidamente. El persistente, ¿qué es lo que va a ocurrir? El atacante va a lograr infectar el sitio web, el servidor, haciéndole llegar, ¿qué cosa? El script malicioso. De tal forma que cuando cualquier visitante ingrese a ese sitio web, lo que se le va a descargar, además del sitio web, es el script malicioso. Entonces, ya está infectado desde el navegador, desde la creación de la misma página, y va a ir enviando la información sin que se dé cuenta hacia el atacante. En este primer caso, ha sido el servidor mismo el que ha sido infectado. ¿Culpa del usuario normal? No, ni se ha enterado. Él está manejándolo como si nada. El reflejado. Acá sí interviene el usuario. En el caso del atacante, así le vamos a llamar, va a tratar de engañar al usuario normal, haciéndole llegar una URL, un enlace, ya sea mediante mensajes de texto, ya sea mediante correo electrónico, de tal forma que cuando acceda hacia dicha URL, el usuario va a ir hacia la página web legítima. Pero, como el script ya era parte ¿de qué? De esa petición, de esa URL, llega a lo que es el servidor. El servidor valida la petición, los redirecciona, ya se ha comunicado, pero este usuario, ¿qué estaba utilizando? Ya se había conectado a partir de un link, de un enlace que ya tenía una secuencia de código dentro de ello. Así que el usuario desde ese instante ya estaba comprometido. Recibe la respuesta de nuestro servidor y, sin que se dé cuenta, también está haciendo llegar la información hacia el atacante. En esto consiste el XSS reflejado. Como podemos ver, en el primer caso, el servidor había sido el infectado. En el segundo, se ha logrado aprovechar la ingenuidad, por así decirlo, del usuario normal para que él mismo haga, ¿qué cosa? La petición a partir de una URL fraudulenta y tenga la comunicación con el sitio legítimo y toda esa comunicación sea
redireccionada hacia quién, hacia el atacante. En este caso, con eso le va a poder robar credenciales, lo que son las sesiones y dependiendo para lo que haya sido creado ese script. Y el último, el local. Este es el con el que podemos experimentar sin ningún problema. Me estoy comunicando con cualquier sitio web. Bueno, normalmente acá. Para que funcione esto, ¿qué tendría que hacer? Una vez más, necesariamente el atacante tiene que interactuar con la víctima, haciéndole llegar un enlace por correo, por cualquier lugar. ¿Y qué pasa? Manda la petición, llega al servidor, el servidor responde sin ningún problema, pero en la respuesta, cuando ya se está armando la página o el sitio en la máquina local del usuario, ahí es donde empiezan a aparecer componentes que no son legítimos del sitio. Lo que les decía, las imágenes, URLs. Otra persona que no ha tenido interacción con el atacante se conecta a este mismo servidor, se le carga la página web legítima, normal. Este usuario manda la petición, se le carga la página legítima, pero en su navegador es donde están apareciendo estos nuevos componentes que le pueden engañar, como por ejemplo una promoción, una URL para actualizar, no sé, su información, para descargar una nueva app, etcétera. Son las variantes a las cuales nos exponemos por los ataques del tipo XSS. Sigamos y nos vamos apurando. Como tal, ataques que van a tratar de comprometer falencias principalmente en lo que son la validación de caracteres en campos de usuario de contraseña, en formularios de registro y demás. Los ataques injection, los SQL injection, que a partir de qué? De ingresar una consulta en estos determinados campos, cuando la validación no se hace de forma correcta, se puede saltar los controles haciendo que nos muestren información que no deberíamos. Acá, con este comentario, el clásico OR 1 igual 1, dependiendo a cómo han creado su consulta, esto puede dejar en comentario, haciendo que 1 sea igual a 1, 1 es igual a 1, sí, y ya no nos pida contraseña y nos muestre toda esa tabla a la cual está consultando. No es muy habitual esto que funcione. Desde ya tenemos el cuidado de que de ir validando usuarios contraseñas. Digo tenemos y espero que ustedes lo tengan, porque ya sin dar nombres, en algunas defensas que he participado, que me ha tocado ver de las últimas, de tanto de proyecto de grado como de trabajos dirigidos, supongo que era por tiempo, pero en algunos casos no estaban validando esto. Cuando les pedía, a ver, pon tal carácter, pon una barra, pon un punto y coma. No estoy controlando todavía eso, no he tenido tiempo. Esa era su respuesta. Si van a poner un sistema a producción y si no controla mínimamente esto, ahí sí, estamos en serios problemas, ¿verdad? Porque este tipo de ataques no solamente funcionan con las bases de datos relacionales, con Postgres, con SQL y demás, con María, sino que también tiene su variante si es que yo utilizo bases de datos no relacionales. Si digo, utilizando MongoDB me salvo y no pasa nada, pues prácticamente no. También MongoDB puede ser víctima en base al tipo de consulta que se vaya a realizar, a la estructura que estamos viendo ahí. Del mismo modo, engañando en las consultas para que nos bote información. Así que ningún tipo de esquema de base de datos se salva de los ataques injection. Hay que tener cuidado con mis validaciones. De esa forma podemos protegernos. Vamos llegando a las últimas variantes. La ingeniería social no es desconocida por ninguno de nosotros. Lo que busca es intentar manipular a las personas de tal forma que consigamos que nos den cierta información. ¿A partir de qué? A partir de halagos, a partir de amenazas, etcétera. Entonces, para evitar esto, la capacitación de funcionarios es un factor clave
para que así por así no den cualquier información a alguien que está llamando vía teléfono o a alguien que venga a la institución haciéndose pasar por X funcionario de otra institución. Siempre es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Complicado. Y bueno, dependiendo de la institución, cuáles son sus controles de ingreso, qué piden, si piden carnet, así nomás si se pueden entrar, qué información se puede proporcionar, etcétera. Como parte de la ingeniería social, algo que no es considerado como tal, como un ataque, como una amenaza, es una acción que realizamos cuando necesitamos cierta información. Acá, en el caso de las redes sociales, el término stalker, ¿no ve? Estoy stalkeando, bueno, nosotros no lo decimos, ¿no? Pero stalker es el término. Buscar información sobre X personas, sobre X institución, utilizando las redes sociales. Puede ser utilizado para el simple hecho de ver, a ver, cuáles son las novedades de esta página o cuáles son las últimas publicaciones de mi amigo, de mi amiga. Pero llevándolo al lado contrario, la información que está publicando alguien puede ser aprovechada para algún acosador, para algún delincuente y demás. Recomendación siempre, entonces, ¿qué publico, qué no publico? Ya cada uno de ustedes ve, sabe lo que está publicando, ¿no? Si le afecta o no le afecta en un futuro. El grooming. Bueno, esto sí, y es considerado como un delito, ¿no? Ya trata de qué? De engañar a lo que son menores de edad, utilizando medios tecnológicos para extorsionarles, pidiéndoles fotos, videos bajo amenazas y demás. Esto sí es considerado peligroso y hay muchas más variantes que no voy a entrar acá en detalle, sino podríamos estar tranquilamente otra sesión más. Los ataques de fuerza bruta. ¿En qué consisten estos ataques de fuerza bruta? Utilizando algún tipo de software y teniendo lo que son diccionarios de palabras, lo que se busca es tratar de adivinar la contraseña de un sistema, de un equipo, de una red. Por lo tanto, va probando uno por uno, así dependiendo al diccionario. Estos diccionarios pueden ser pequeñitos, pueden ser Ks, megas, hasta grandotes, grande, o sea, todo un conjunto de palabras que pueden ocupar hasta gigas, ¿no?, de almacenamiento. Entonces va a ir probando una por una hasta dar con la contraseña. ¿Dónde tienen mayor funcionamiento estos? En infraestructuras de red, porque generalmente los usuarios, las contraseñas de equipos de red, puntos de acceso, modems, routers, no se van cambiando. Lo dejan por defecto y es más sencillo que puedan adivinar la contraseña. En los sistemas, en las aplicaciones web, bueno, ya hay controles, ¿verdad? Si me equivoco 3 veces, ya no me va a dejar así nomás. Me va a decir, intente de acá un tiempo. Si me sigo equivocando, bueno, usted está bloqueado por 12 horas, por un día. Son los controles que se ponen para evitar este tipo de ataques, los ataques de fuerza bruta. El G-hacking. De forma resumida, ¿en qué consiste? En robar, secuestrar, adueñarse de cookies, sesiones, principalmente utilizadas en los navegadores. A partir de eso, intentar hacer una conexión con esas credenciales de este otro equipo. En eso consiste el G-hacking. Los ataques de día cero. ¿En qué consisten estos ataques de día cero? Tenemos una nueva distribución, una nueva versión, un nuevo sistema operativo, algo que ha salido nuevo, reciente. ¿Y qué hacen generalmente la mayoría de las personas? Ha salido el último, no sé, digamos, la última versión de Office. Me descargo y ya le estoy instalando, ya estoy probando. Ya vale, perfecto. Pero al ser una versión nueva, esta no está libre de errores que van a ser identificados en el transcurso de los días y van a ser parchados. Pero hasta que se vaya a detectar un posible error, alguna vulnerabilidad, pueden pasar varios días. Imaginen que algún ciberdelincuente identifica una vulnerabilidad de un programa nuevo. Él no lo va a reportar, lo va a utilizar para su beneficio, robará información, modificará, hará algo.
Va a pasar entonces, puede pasar bastante tiempo. En la imagen estamos viendo, desde el día 0 hasta el día 16. Han pasado 15 días hasta que se ha identificado una vulnerabilidad. Luego recién se ha hecho el parche y demás. Pero ¿qué ha ocurrido en esos 15 días con todos los que ya estaban utilizando? De repente ya han sido víctimas, ya han sido infectados, o dependiendo a lo que ha querido realizar el atacante. Esa recomendación también como buena práctica. No es conveniente utilizar las últimas versiones. Siempre es bueno utilizar una versión estable, la última que ha sido verificada y demás. Eso no quiere decir que me voy a quedar estancado, que nunca voy a actualizar. Pasará un determinado tiempo para que el producto nuevo sea testeado, sea parchado y ya sea un nuevo producto estable y recién se recomienda hacer el cambio. Esto principalmente en lo que son distribuciones para los servidores que hay que utilizar o para nuestros clientes. Tomarlo en cuenta como una buena práctica. Recuerden el Stuxnet, un ataque de día cero, que ha pasado mucho tiempo hasta que hayan podido identificar dónde se estaba originando y qué era lo que estaba dañando las centrifugadoras de Irán. Si es que han revisado lo que les he pasado. Ataques al hardware. Hemos dicho, ahora lo lógico también afecta a lo físico. Hace 3 años atrás, creo que era el 2019, si más no recuerdo, varios procesadores, varias gamas de estas empresas que están viendo ahí se han visto afectadas. Gracias a estos dos malwares, el Spectre y el Meltdown, que se encargaban de robar la información que estaba pasando, que estaba siendo almacenada en memoria. Esa información se encargaban de robar y de enviar por puertas traseras. Entonces, varios de estos procesadores que tenían esa limitación, ya difícilmente parcharlo, ¿no? A nivel de firmware, han tenido que hacer incluso reemplazo de gamas enteras de procesadores. Está registrado en un reporte que les voy a mostrar en temas más adelante. Las amenazas persistentes avanzadas, como última. ¿Cuándo hemos hablado de esta? Ya para dar cierre. ¿Recuerdan el ataque del cajero? El ataque Carbanak, donde manipulaban de forma remota y hacían que saque dinero los cajeros. Eso pertenece a esta clasificación de amenazas persistentes avanzadas o las APT. Son ataques a largo plazo, porque no es así nomás, se hace un análisis, un estudio en profundidad de la víctima, del modelo de negocio, como pasó en este caso con los bancos. Habían logrado infectar algunos de los equipos. De estos equipos habían logrado saltar a las demás máquinas. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, nuestra víctima? Lograron llegar hacia los dispositivos que se encargaban de este control de los cajeros, monitoreo, por lo que habían aprendido el funcionamiento de esos bancos. En qué horarios, cuándo cargaban, etcétera. Todo eso, una vez que lo han conocido a profundidad, recién han perpetrado el daño, que era en este caso hacer que funcionen o de expedir dinero en cajeros que se encontraban en otras zonas. Tenemos entonces acá a esta última variante, las APTs. ¿Son los más complicados de realizar? Sí, por todo lo que hay que conocer de la víctima. Darse cuenta de estos, y bueno, va a depender del nivel de qué, de controles que se vayan aplicando en una institución. Principalmente va orientado a qué, a los logs, a las bitácoras. ¿En qué horario? ¿Quién se ha conectado? ¿Quién ha accedido a esta máquina? ¿Quién ha impreso tal reporte? ¿O por dónde ha navegado? Siempre es importante eso de las bitácoras, los logs, para poder entender qué ha ocurrido. Si no existiera los logs, imaginen cómo se daría con los atacantes y demás. Ha pasado algo acá, pero no tengo registro de nada. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Nada, simplemente serían supuestos. Importante el manejo de los logs, por lo tanto, y las bitácoras en los sistemas para la etapa de auditoría. Múltiples variantes, como pueden ver.
muchísimas variedades. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo que tenemos que empezar a utilizar son herramientas que yo puedo aplicar para tener escaneos, identificar qué cosa tiene mi infraestructura. Si hablo de servidor, de mi equipo, de mis páginas, qué vulnerabilidades presenta, qué puertos están abiertos, cuáles deberían ser cerrados, qué versiones pueden ser comprometidas a partir de exploits. Y eso nosotros lo conseguimos utilizando algunas de estas herramientas que están bien, desde la información, como nombres de dominios, registros, información a partir de qué. Por ejemplo, de vulnerabilidades que ya están registradas en otras bases de datos y que hacen escaneo consultando con esas y comparando con mis equipos. O viendo servicios que están abiertos. Tenemos estas herramientas que nos permiten ir identificando posibles vulnerabilidades. Recuerden que la vulnerabilidad es una debilidad y eso es lo que hay que evitar, tener debilidades en nuestros sistemas, ya que estas pueden ser aprovechadas por las amenazas que hemos ido viendo. Entonces, como diapositiva final, muchísimos escenarios, tecnologías que hay que cubrir. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién tiene que controlar? Si bien hay un responsable de redes, hay un responsable de desarrollo de base de datos, el profesional, el oficial de seguridad de la información, debe trabajar de forma conjunta con ellos, definiendo controles y monitoreando que estos estén cumpliendo. Como estamos viendo, activos que se tienen que proteger, las políticas de copias de seguridad que se estén cumpliendo, que realmente se estén realizando, qué pasa si hay algún catástrofe, cómo nos vamos a recuperar, qué tipo de software se tendría que instalar en los equipos, qué usuarios deberían poder conectarse a nuestra red, qué pasa cuando los usuarios ya han sido despedidos, deberían seguir pudiendo acceder, los logs que están generando nuestros sistemas, los firewalls, los antivirus, todo eso debe ir controlando, debe ir monitoreando. Esa es la función de un profesional responsable de la seguridad. Y con esto estaríamos cerrando esta segunda parte. Preguntas, consultas hasta acá.